Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy clases a distancia con el profesor Jairo. Muy bien, vamos a aprender lo que es el tema de razones trigonométricas, un ángulo en cualquier magnitud. Entonces, para ello tenemos que tener nociones previas sobre lo que es el plano cartesiano. Muy bien, tú sabes que en el plano cartesiano tenemos dos cosas: nuestra abscisa y nuestra ordenada. Nuestra abscisa será los X y nuestros ordenada será la Y. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos tener en cuenta? En ese punto del plano, en cualquier punto del plano, vamos a tener en cuenta que se va a repartir en cuatro. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Hay que tener en cuenta que si está en el primer cuadrante, vamos a tener nuestra abscisa y nuestra ordenada. En el segundo cuadrante, nuestra abscisa y nuestra ordenada. En el tercer cuadrante también vamos a tener una abscisa y una ordenada. Una abscisa y una ordenada. Importante para que tú conozcas, ¿no? Un poquito del plano cartesiano. Las medidas que se consideran positivas cuando se toman hacia la derecha del eje vertical, hacia la derecha del eje vertical y hacia arriba del eje horizontal. Ya es importante tener en cuenta eso. Ahora, las medidas que se consideran negativas cuando se toman desde la izquierda del eje vertical hacia abajo del eje horizontal. Importante, el ángulo siempre va a estar en sentido ya contrario a la manecillas del reloj. Si nosotros nos damos cuenta, el reloj así en sentido horario, acá va a ir en sentido antihorario el ángulo. Muy bien. Ángulo en posición normal, canónica o estándar. Un ángulo trigonométrico que se cumple las siguientes características. ¿Qué características se va a cumplir en ese ángulo trigonométrico? Primero, vamos a tener en cuenta que el vértice coincide con el origen de las coordenadas. Acá, el vértice coincide. La posición inicial de radio, está en el eje positivo de las abscisas. Y la posición final de radio posee en cualquier ubicación de plano cartesiano. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Y esta posición final nos va a indicar en qué cuadrante pertenece. ¿Ya? Siempre el ángulo va a ser mayor o igual a 0. Muy bien. Ángulo que no pertenece pertenece o no pertenece a ningún cuadrante. Cuando sí pertenece, cuando cumple lo anteriormente. Por ejemplo, el alfa está en el primer cuadrante, cumple, tiene su posición inicial, tiene posición final. Beta tiene su posición inicial, tiene su posición final, que está en el segundo cuadrante. Y el ángulo teta tiene igual su posición inicial y su posición final, que está en el tercer cuadrante. Y en cambio acá no, porque el 90 no pertenece a ningún cuadrante, ¿correcto? Ni 90, ni 180, ni 270, ni 360. Y otra cosa, el ángulo phi no está en posición normal, porque no tiene posición inicial, pues. Debe estar acá, debe estar su posición inicial. Listo. Los ángulos cuadrantales, como te estaba mencionando, va a ser 90, 180, 270 y 360. Ellos no van a pertenecer a estos cuadrantes. Solo es parte de la referencia. Luego, más adelante, nosotros vamos a saber los valores de esos ángulos cuadrantales. ¿Listo? Muy bien. Si el ángulo pertenece al primer cuadrante, va a estar de 0, mayor que 0, a 90. Si el ángulo pertenece al segundo cuadrante, va a ser mayor que 90 y menor que 180. Si el ángulo pertenece al tercer cuadrante, va a estar de 180 a 270. Si el ángulo pertenece al cuarto cuadrante, va a estar entre 270 a 360. Entonces hay que tener en cuenta acá. Esto de acá está en grados, ¿ya? En grados hexagesimales. Pero ¿qué pasa si nosotros lo encontramos así, de esta forma? Los ángulos cuadrantales va a estar en radianes. Entonces, nosotros sabemos ya convertir esto. Entonces, si está esto como conocemos, en el primer cuadrante va a estar de 0 a pi medios. Segundo cuadrante va a ser de pi medios a pi. Y nuestro tercer cuadrante va a ser de pi a 3 pi medios. Y nuestro cuarto cuadrante va a ser de 3 pi medios a 2 pi.
Importante, en algún problema nos van a dar en radianes. Y para que no nos vayamos a confundir. ¿Listo? A ver, razones trigonométricas de los ángulos en posición normal. ¿De qué trata? Como tú conoces, acá en ángulo de posición normal, ya sabes, inicial, posición final, tiene un radio vector, esta parte de acá la vamos a conocer como radio vector, esta distancia, pero como tú sabes, es un punto, ¿no? La distancia entre el, el origen con un punto. Entonces, ¿qué se utiliza? Pitágoras. Entonces, R es igual a x cuadrado más y cuadrado, o R cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, donde x es la abscisa y y es la ordenada y R es el radio vector. Importante acá que lo voy a poner. Acá se forma, cuenta, este es Y, este es X. ¿Qué se forma? Un triángulo. Como se forma un triángulo, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo importante. Razones trigonométricas. Seno es ordenada sobre el radio vector. Siempre va a ser la ordenada sobre el radio vector, el seno. ¿Ya? La ordenada sobre el radio vector. O sea, y sobre. Acá es y sobre r. ¿Ya? Y sobre. En otro valor te van a dar a o b, pero acuérdate que es la ordenada sobre el radio vector. Coseno es la abscisa sobre el radio vector. La tangente es la ordenada sobre la abscisa. La cotangente es la abscisa sobre la ordenada. La secante es el radio vector sobre la abscisa. Y la cosecante es el radio vector sobre la ordenada. ¿Ya? Te das cuenta que es, mira, seno, cosecante es la inversa, ¿no? Acá el coseno, la secante es su inversa, la tangente con la cotangente son muy inversas, entonces vamos a tener en cuenta, eso es importante. Acuérdate a lo que te estoy comentando. Entonces, para ello, lo que tú te acuerdes, dice en ángulo que pertenece al primer cuadrante. Así las posiciones que pertenecen al primer cuadrante. Entonces, A, ¿qué será? Mi abscisa y mi B es mi ordenada. ¿Ya? Entonces, seno es ordenada sobre radio vector. B sobre R. Coseno es la abscisa sobre radio vector. A sobre R. Tangente es la ordenada sobre la abscisa. B sobre A. Cuando el ángulo pertenece al segundo cuadrante. Muy bien, el seno es la ordenada sobre el radio vector, como tú conoces, B sobre R. La abscisa es la abscisa A sobre el radio vector. Ojo, acá importante. Como está en esta posición, me doy cuenta que mi abscisa es negativa, entonces yo voy a poner menos en acá. El A es negativo. Ya acá el valor de A es negativo. Entonces, importante tener en cuenta los signos. La tangente igual, ordenada sobre abscisa. Cuando pertenece al tercer cuadrante, igual la ordenada sobre el radio vector, B sobre R, pero sería negativo, ¿cierto? El coseno sería la abscisa sobre el radio vector, sería menos A sobre R, pero tener en cuenta con su signo nada más. Estoy poniendo acá como una referencia. La tangente la ordenada sobre la abscisa. ¿Ya? Cuando pertenece al cuarto cuadrante, ya en esta posición, cuarto cuadrante. Entonces, sería lo siguiente. Seno es la ordenada sobre el radio vector, coseno es la abscisa sobre el radio vector, la tangente la ordenada sobre la abscisa. Algo importante acá. Este de acá, ¿está bien? No, no. ¿Por qué no está bien? Porque debe pertenecer acá, correcto. Posición inicial. Ya, importante, posición inicial. Muy bien. Ahora sí. Acá, en nuestro ejemplo número 1, nos piden el valor de la abscisa. Tenemos la orden del radio vector. Entonces, ¿qué hacemos? Teorema de Pitágoras. Donde x cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, ¿no? Este es mi radio vector, este es mi ordenada. Entonces, ¿qué digo? X cuadrado más 144 y 160. Por lo tanto, el x es 25. Le saco x cuadrado de 25. Por lo tanto, x es más menos 5, claro. Menos 5 al cuadrado, 25. 5 al cuadrado, 5. Pero la pregunta es, acá. Me doy cuenta que está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, si está en el segundo cuadrante, mi abscisa es positiva o negativa. Y tú me vas a decir, profesor, es negativo. Muy bien, es negativo. Entonces x es igual a menos 5. Importante, ¿ah? Es importante.
acá en nuestro siguiente ejercicio también, pero acá nos pide nuestra ordenada. Entonces hacemos teorema de Pitágoras para encontrar, entonces menos 8 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 17 al cuadrado. 64 más y al cuadrado es igual a 289. Paso a restar a 64 al 289, tengo y al cuadrado de 225, por lo tanto y es más o menos 15. Te pregunto, como está en el tercer cuadrante, mi ordenada es positivo o negativo. Y, mira, hacia abajo, ¿no? Entonces es negativo, ¿cierto? Entonces menos 15. Ahora, importante, los signos de las razones trigonométricas en cada cuadrante. En nuestro primer cuadrante todos van a ser positivos. En nuestro segundo cuadrante el seno y la cosecante van a ser positivos. En nuestro tercer cuadrante la tangente y la cotangente van a ser positivos. En nuestro cuarto cuadrante el coseno y la secante van a ser positivos. Pero ¿qué pasa con las demás? Las razones trigonométricas en ese cuadrante. Muy bien, acá está. Acá vamos a ver en el primer cuadrante todos positivos. Acá solamente dos. El seno y la cosecante. Y lo demás que van a ser negativo. Acá en nuestro tercer cuadrante van a ser positivo 2, la tangente y la cotangente. Y lo demás, como seno y coseno, van a ser negativos. Mira, como una tablita, ¿no? El coseno es positivo en el cuarto cuadrante y la secante también es positiva. Y lo demás que van a ser negativos. Importante, ¿no? Que tú vas a conocer acá en este cuadrito. Entonces, si acá nos pide el signo, entonces digo, seno de 100. ¿100 en qué cuadrante está? 100 está acá. Seno es positivo. Muy bien. Coseno de 200, 200 es más de 180, ¿no? Más de 180. Entonces está en nuestro tercer cuadrante. Pero en nuestro tercer cuadrante, el coseno es negativo. La tangente es 140. 140 está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, esto es negativo. Entonces, ahí está. Tenemos en cuenta eso, ¿no? ¿En qué cuadrante están? Por lo tanto, más por menos, menos acá. Menos entre menos, más. Importante. Si acá nos piden encontrar estos valores, lo primero que tengo que hacer es ubicar, ¿no? Ubicar los puntos. Como P es un punto cualquiera, donde menos 3 es la abscisa y menos 4 es la ordenada, entonces puedo obtener como con Pitágoras, ¿quién puedo obtener? ¿No? Mi radio vector, ¿no? Entonces es 5. El radio vector siempre es positivo, por cierto, ¿ya? El radio vector siempre es positivo. Y entonces la secante es 5 entre menos 3. O sea, menos 3, acuérdate quién era menos 3, ¿no? Mi abscisa, ¿no? Y acá la tangente es la abscisa, la ordenada entre la abscisa. Entonces es importante. Y esto de acá, esta solución nos sale menos 1/3. En este problema es igual, o uno de dos, formas tu triangulito, ya, lo dices en qué posición está, esto es X, esto es Y, esto es X y esto es Y, ¿no? Entonces por Pitágoras, ¿qué tienes? Por Pitágoras tiene acá la hipotenusa o radio vector también, ¿no? Entonces la secante va a ser el radio vector entre quién? Entre la abscisa. Multiplicado por la tangente. Pero la tangente es que es la abscisa, es la ordenada entre la abscisa, ¿no? Raíz de 5 entre 2 por 1/2. Entonces va a ser igual menos raíz de 5 entre 4. Importante lo que te estoy comentando. Este problema también, mira, observa, formamos nuestro triángulo, pero nos dice que pertenece al segundo cuadrante. Por algo nos dirá, ¿no? Como pertenece, nuestra abscisa es negativa y nuestra ordenada es positiva. Entonces, y ahora, seno es, ¿qué viene a ser? Viene a ser la abscisa sobre hipotenusa, ¿no? Sobre la hipotenusa. La ordenada sobre el radio vector, ¿no? Entonces nos piden, por lo tanto, la cosecante. Por el teorema de Pitágoras vamos a tener esto, ¿no? Nuestra abscisa es negativa y nuestra ordenada es positiva, ¿no? Como pertenece en el segundo cuadrante. Entonces, el coseno, pero lo importante acá, el coseno, nos damos cuenta que viene a ser 2 raíz de 2 entre 3. Pero, ¿qué signo tiene? Tiene negativo, claro, como está en el segundo cuadrante, el signo negativo.
Y eso sería todo, muchachos. Muchas gracias, nos vemos para la próxima.